Recibido al internacionalista, especialista en relaciones internacionales, ¿no? Doctor Juan Velit, quien es profesor en Escuela de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es decir, una persona que da seguimiento a los escenarios de conflictos bélicos, en particular en el mundo, para que nuestro país anticipe y esté preparado a lo que nos puede concernir. Como hemos visto en el caso de la guerra Rusia-Ucrania, lo que pasa en un teatro tan distante del nuestro termina por tener repercusiones en la alimentación, por una parte, y en el tema financiero también. Señor Velit Granda, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días. Muy buenos días, don Fernando Carvalho. Muchas gracias por la invitación. Usted sin duda siguió con mucha atención el discurso que pronunció en la tribuna de la ONU el presidente Pedro Castillo, y sabe que como consecuencia de él, el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, ha sido convocado al Congreso el día lunes para que den explicaciones. ¿Qué de lo que dijo Pedro Castillo en Nueva York le parece a usted que ha podido dar lugar a inquietudes, cuestionamientos o malestar? Sí. Yo quería decirle a usted, y creo que lo hemos conversado anteriormente aquí en radioprogramas, que he sido crítico en algunas oportunidades de la actuación del presidente Pedro Castillo, especialmente en el exterior, donde ha sufrido algunas equivocaciones, algunos gazapos y algunas situaciones que, digamos, ha dejado insatisfecha a muchísimos peruanos por errores que ha tenido de apreciación. Pero también quiero decir que en esta oportunidad a mí me ha parecido que su discurso ha estado impecable. Y digo impecable porque yo lo he escuchado en varias oportunidades, este mismo discurso, y no hay nada que uno pueda decir tiene una crítica que ha puesto en riesgo la posición internacional del Perú o que ha puesto en entredicho las propuestas que él ha hecho. Las propuestas que hace Pedro Castillo están enmarcadas primero en el derecho internacional y en el multilateralismo que lo ha evidenciado Pedro Castillo, no solamente en las grandes crisis que ha citado, como la crisis alimentaria que usted acaba de citar por el conflicto Rusia-Ucrania, la crisis climática en la cual estamos inmersos y que sobre todo en el gobierno del presidente Donald Trump se entrampó. Es decir, estas propuestas que se habían firmado tanto en París como se firmaron en el Perú y que pasó medio desapercibido, no se pusieron en ejecución. Situaciones de esta envergadura y que ahora que hemos citado la crisis alimentaria, la crisis climática, es importante considerar, porque es un tema que he visto que están criticándole al canciller César Landa, que por qué el Perú ha puesto esa posición en contra de Rusia, a pesar de ser un país al que le hemos comprado armamento. Sí. Pero el Perú lo que ha hecho es una posición principista. Tal vez la primera lectura que me sucedió a mí cuando escuché el discurso de Castillo hablando sobre la crítica que le hace a Rusia, uno dice, tal vez no era el momento, pero después pasando 72 horas, el día de ayer ha salido un comunicado de las Naciones Unidas criticando precisamente la violación de los derechos humanos y las torturas de las cuales había ejecutado desde hace Rusia. 7 meses que esta invasión dura, el Perú condenó el no reconocimiento de una frontera internacional establecida y proclamada por la ONU. Rusia no ha violado indudablemente el derecho internacional. Ahora, mencionó otros temas internacionales. Uno de ellos, naturalmente, es el restablecimiento de la relación con la República Árabe Saharaui, que había sido cancelado por el fugaz canciller anterior. Usted me dará su opinión. Pero es un tema menor. ¿Por qué es que hay que destacar ese tema ahora? ¿Por qué? ¿Qué interés tiene el Perú en hacer las cosas de una manera tan notoria con esa república? Tanto es así que en la agenda oficial, casi como la reunión más importante, fue la reunión entre Pedro Castillo y el canciller de ese país que no tiene existencia legal. ¿Por qué estamos polarizando nuestra política internacional con ese tema? Sí, bueno, creo que tendremos que emplear el término de que ha habido aquí un proceso interméstico. Es decir, las críticas que sufre el presidente Castillo de la oposición, absolutamente legítimas,
muchas veces el presidente Castillo ha hecho todos los méritos para que les hagan estas críticas, pero el tema saharaui es un tema que tiene una connotación diferente. Es un tema de principio que el Perú reconoce a la República Árabe Saharaui. Lo hizo anteriormente el presidente Belaúnde. Sí, Alan García también. Lo hizo el presidente Belaúnde. Ratificó el presidente García. Sí. Quien sí se separó de la República Árabe Saharaui fue el presidente Fujimori, y lo vuelve otra vez a tomar el presidente Castillo, e inmediatamente el anterior canciller, que yo creo que el canciller Rodríguez Mackey tal vez debió haber tomado alguna decisión personalmente y particularmente, y yo supongo, estoy especulando, no la consultó con el presidente. Y creo esto porque me parece extraño que una vez que se pronuncia a favor de Marruecos y en contra de la República Árabe Saharaui, el presidente Castillo a los pocos días lo echa. Sí. Es decir, lo desmiente. Ahora, usted reconocerá que no es un tema que amerite, por supuesto, darle tanta importancia. Por supuesto. Pero ¿por qué esos gestos? ¿Por qué reunirse con el canciller? No se ha reunido con otro canciller en Nueva York en una cita bilateral oficial. Estamos dándole, Castillo le está dando una importancia desmedida, y sabemos que tras esa pequeña república inexistente legalmente está Argelia. Estamos tomando partido ahí por la rivalidad histórica entre dos países árabes vecinos del África, de Norte África, con la que no tenemos interés en estar en conflictos. Argelia, por una parte, que defiende a la República Saharaui, y Marruecos, que la niega. Así es. Bueno, yo creo que este es un problema cuya connotación no es tan grande, cuya resonancia no es tan grande. Pero ¿para qué hacer esos gestos posiblemente puede haber sido también que se reunía con el canciller de esta república inexistente? Puede haber sido también, don Fernando, que haya sido una especie de gazapo del presidente, un descuido del presidente. Entonces vayamos no se pudo a otros temas programar, que no son sobre política internacional. ¿Qué sentido tiene en la tribuna de la ONU, en un discurso sobre política internacional del Perú, meter temas como deplorar que hayan tentativas de golpe de Estado y, en buena cuenta, hacer declaraciones hostiles contra el Parlamento? Es así como ha sido interpretado acá en el Perú, en todo caso, y es por eso también que se está convocando el señor Landa. No es un tema internacional, no tiene por qué ventilar uno en el extranjero conflictos internos entre peruanos. Así es. Bueno, yo le había hablado precisamente de la política interdoméstica que se da, es decir, los problemas domésticos habitualmente se convierten en problemas internacionales, y muchas veces los problemas internacionales se les analiza en una visión macro y no se entienden los problemas domésticos. Esto un poco para citar también, y disculpe que regrese al tema saharaui, porque el tema saharaui es un tema que está ligado a la libre determinación de los pueblos, que es un principio de la política y del derecho internacional. No Perú cabe duda que desde el punto de vista reconoce. de los principios eso es así. Esto es una herencia, además de la descolonización. Así es. De manera que hay muchos principios en juego, pero es un tema de oportunidad. Tenemos demasiadas cosas serias de las que ocuparnos como para estarle consagrando tanto tiempo y polarizando al país por un conflicto que es la rivalidad entre dos vecinos enemigos en el norte de África. Sí, bueno, habíamos citado este tema del principio de la libre determinación de los pueblos, porque también en esto está ligado al pasado del Perú, es decir, al proceso de la guerra con Chile, a los acuerdos de 1927, etcétera, etcétera, a Tacna y Arica, que son provincias queridas por el Perú. Ese es un tema. Y el tema de los golpes de Estado, también está ese tema enfocado en la Carta Democrática que fue impulsada por el Perú en el año 2000 durante la administración precisamente de la Cancillería de Pérez de Cuéllar. El tema ahí parecía que el presidente Castillo estaba buscando apoyo internacional contra sus adversarios políticos internos. Sí, pero yo no estoy tan seguro que lo haya citado en su discurso ante la Asamblea General. Yo creo que lo citó en un discurso posiblemente en las mismas Naciones Unidas, pero en otro escenario. Lo que hace Castillo es reconocer esos principios, que es el principio también de que un gobierno legítimo debe emanar de la voluntad del pueblo.
yo también creo, y yo estoy de acuerdo con usted, que me parece absolutamente innecesario citar problemas domésticos en un escenario internacional. Los conflictos internos cuando uno se halla a 8.000 kilómetros de nuestro país. Pero por supuesto, porque además de eso se analiza, se cree, se genera la perspectiva de que se está adelantando a algunas situaciones que se van a dar en el Perú. Yo no sé si se van a dar esas situaciones. Esperemos que no, en todo caso, ¿no? Su comportamiento en una eventualidad de este nivel o de esta envergadura. Pero yo quería hablar simplemente sobre el juego final de todo el discurso, que me pareció muy bien, ahora que hablábamos también sobre cambio climático, el hecho de que él haya hecho referencia al presidente de la Asamblea, Sava Koriasis, que es un líder húngaro, y además de eso es una figura importante para el medio internacional, ha sido director del Ministerio de Medio Ambiente de Hungría y hoy día es presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, y él recoge eso. Me pareció esto una salida interesante. Aunque mencionó el acuerdo de Escazú como si el Perú hubiese ratificado el acuerdo. El Perú no lo ha ratificado. Cosa que no hemos hecho. Sobre eso fue un poco equívoco. Así es. Pedro Castillo. En todo caso, muchas gracias por estar acá, doctor Belit Grande. Esos temas internacionales, algunos pueden creer que son remotos, pero terminan por tener repercusión sobre decisiones internas. Muchas gracias por su presencia acá. Que tengan muy buen sábado y permítanos poner fin a esta conversación para conversar con un funcionario de la Cancillería de Ucrania hoy, que se conmemoran 7 meses desde el inicio de lo que hay que llamar la invasión rusa de un país vecino de Rusia.